De la historia pasamos ahora a la literatura. El ciclo Escritores Argentinos nos brinda la posibilidad de recordar o de descubrir a la poeta Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik nació en 1936 y murió en 1972. A pesar de haber fallecido tan joven, la originalidad de su poesía, reflejada en el despojo verbal y en un sentido profundo de la existencia, ha dejado una huella imborrable en la literatura nacional. A través de temas como el desamparo, la noche, el amor, la muerte y la propia poesía, sus obras reflejan la angustia, el desgarro, la profunda ternura y la desesperada búsqueda por el amor y la felicidad. Conozcamos la vida y la obra de Alejandra Pizarnik. Si yo me atrevo a mirar y a decir, es por su sombra unida tan suave a mi nombre, allá lejos, en la lluvia, en mi memoria, por su rostro, que ardiendo en mi poema dispersa hermosamente un perfume a amado rostro desaparecido. Hija de inmigrantes rusos de origen judío que arriban a la Argentina en 1934 huyendo del estalinismo y el incipiente nazismo que se enquistaba en Europa, nace en 1936 en Avellaneda Flora Pizarnik, quien más tarde cambiaría su nombre por Alejandra. La familia fue de estas familias sumamente dignas. A mí siempre me ha impresionado cuando he hablado con ellos, de una enorme dignidad, pero una dignidad basada en el trabajo, en una vida correcta, etc. Y Alejandra había nacido totalmente distinta, digamos, distinta en cualquier hogar porteño. Ella hubiera sido distinta, en el sentido que era muy arrojada, muy poco convencional, rompiendo siempre las fronteras, sobre todo cuando era adolescente, de manera que de algún modo involuntariamente se hicieron sufrir mucho los unos y los otros, pero hubo un gran respeto también entre ellos, cosa que es muy admirable. Ella exigía a sus padres algo que esos padres no podían dar. Y por otro lado, esos padres le dieron a ella todo lo que podían darle, que era la protección material, la casa, el cuidado y además la desesperación por no entender a esta hija artista. Así que ahí hay un desencuentro muy, muy duro, muy perpetuo. Ella se encerraba en su habitación, en su cuarto que había pintado y que tenía un cielo, qué sé yo, unas cosas. Le gustaba justamente todo lo que fuese vanguardista. También su vida era un poco, tenía que ver con esas búsquedas de paraísos que no se encontraban, ¿no? Su adolescencia transcurrió por el camino de la rebeldía. El modo de vestir desaliñado, la decoración de su cuarto que incluía una pared negra y afiches de todo tipo en paredes y cielo raso, la manera de hablar, las escapadas al baño para fumar a pesar del asma, la ingesta de pastillas para adelgazar que derivaría en una adicción por las anfetaminas. Alejandra se convirtió en la mala influencia para las madres de sus amigas. Es por ese entonces donde comienza su interés por el existencialismo de la mano de las lecturas de Sartre, por la psicología y cuando decide cambiar su nombre por el que la acompañaría siempre,
Alejandra. Alejandra leía vorazmente, leía todo lo que caía en sus manos, pero leía también selectivamente. Ella se alimentó de la poesía española, que conocía muy bien, pero dentro de la poesía española ella admiraba sobre todo la poesía medieval. Y de la poesía medieval descienden algunos de los más hermosos poemas que ella ha escrito, de la poesía medieval española. Después conocía muy bien la poesía francesa, sobre todo la poesía surrealista. Y aunque no era fluyente en inglés, había leído a los grandes ingleses también. De manera que era completa en su formación, y aunque esto no se sabe ni se dice en general, también conocía mucho la poesía indígena latinoamericana. En 1954, Pizarnik alterna su formación académica entre las facultades de Filosofía, Letras y la Escuela de Periodismo. Comienza sus lecturas de Proust, Gide, Claudel, los surrealistas franceses, la vanguardia poética y narrativa en general. Publica su primer libro financiado por su padre en 1955, La tierra más ajena. Tenía muchos amigos. En aquella época, bueno, yo recuerdo Rubén Vela, era muy amigo, Ramiro de Casasbellas, todo el grupo de Poesía Buenos Aires. Ella era muy amiga también de pintores, especialmente de Valleplanas. A través de las cartas de Alejandra se percibe la importancia que tuvieron quienes formaron su entorno, Silvino Campo, Iván Bordelois, es decir, cómo fue ese contacto con los amigos, tanto desde el punto de vista literario como el apoyo subjetivo o personal. Tenía amigos desde los célebres Octavio Paz y Julio Cortázar, que fueron también sus apoyos, porque fueron ellos que le concedieron la entrada grande, digamos, al mundo de la literatura contemporánea universal. También tenía amigos, gente desconocida, bohemios, o gente relativamente marginal, suponte Miguel Ángel Bustos, que todavía no tiene el lugar que tiene todavía, que debería tener en la poesía nuestra. Ella descubría jóvenes talentos y se iba a tomar cafés a una hora totalmente extemporánea para excavar el mundo de esta gente que aparecía, en las cuales ella veía un resplandor de alguna manera afín al suyo. Ella ejercía una especie de fascinación porque su conversación siempre era deslumbrante, era sumamente ocurrente, tenía salidas inesperadas, siempre citaba con exactitud y al mismo tiempo de una manera absurda frases que venían o no venían a cuento con los hechos que se estaban desarrollando en ese momento. Pero por otra parte con un contacto estructurante, tanto en lo poético, para el diálogo y los interlocutores que tuvo, como en lo personal. Golpean con soles. Nada se acopla con nada aquí. Y de tanto animal muerto en el cementerio de huesos filosos de mi memoria, y de tantas monjas como cuervos que se precipitan a hurgar entre mis piernas, la cantidad de fragmentos me desgarra. Impuro diálogo. Un proyectarse desesperado en la materia verbal, liberada a sí misma, naufragando en sí misma. La vanguardia porteña se reunía en los cafés que circundaban la Facultad de Filosofía y Letras. Alejandra Pizarnik frecuenta a autores de casi todas las corrientes poéticas del momento. Publica sus dos siguientes libros, La última inocencia y Las aventuras perdidas. Comienza, para la poetisa,
la formación de una estética propia y la inclusión de los temas que signarán su obra: el desamparo, la noche, la división de la subjetividad, la muerte. Los temas son los de siempre de la poesía, es decir, la muerte, el amor. Quizás haya algo especial con respecto a la locura, de eso se habla poco, pero en Alejandra hay un gran temor a la locura, un temor de un modo profético, porque cuando ella termina su vida ha pasado varios meses en el Pirovano, en la sala psiquiátrica del Pirovano. Y a mí me parece que ella hace con estos temas y con su soledad casi irreductible, inquebrantable, lo que decía Rilke: hice algo con el miedo, escribí con él. Yo creo que algo que designa la poesía de Alejandra en ese sentido es la valentía de ir hasta las últimas consecuencias en el tratamiento de lo profundo y lo tenebroso de estos temas. Es una poesía como fue la vida de Alejandra, una poesía desgarrada, una poesía llena de angustia, una poesía llena de búsquedas y también una poesía con una profunda ternura, con una búsqueda desesperada del amor y de la felicidad que justamente no la encontraba. Es una poesía muy original la de ella. Es una poesía hecha con gran síntesis, con un gran despojamiento verbal, al mismo tiempo con un gran amor por la palabra y con un sentido así existencial, muy hasta exasperado, diría yo, muy extremado. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad como dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Una diosa es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. El viaje a París para Alejandra tiene algo de iniciático, y sin duda lo es, porque sale, ella incluso lo dice, del duro seno familiar para ir a París, que París es, el París siempre es para la literatura argentina un viaje fundamental y estructurante, pero además es el París de los 60s. París fue muy importante porque le dio la medida de su capacidad de relacionarse, pero no solamente de relacionarse socialmente, sino de relacionarse poéticamente con figuras como las de Octavio Paz o las de Julio Cortázar o suponte Simone de Beauvoir o Marguerite Duras, que ella entrevistó. Trabajó como correctora de pruebas y trabajaba así a destajo, ella me lo decía en las cartas, ¿no?, para una revista que dirigía Germán Arciniegas en París, Revista de la Libertad por la Cultura, y escribió mucho en París. Bueno, se hizo de grandes amigos y sobre todo se identificó con ese ambiente bohemio y literario del París de aquella época, ¿no? La noche era el día de la creación para Alejandra. Entonces, bueno, tener sus guardillas en París donde escribía la noche entera y donde el día dormía sin que la madre viniera a intervenir o bueno, sin ese otro contacto de la vida cotidiana. Es vivir absoluta y plenamente la experiencia de lo creativo tal como ella lo entendía. Escribe los poemas que darán forma a su libro Árbol de Diana, prologado por el mismo Paz, Los trabajos y las noches y Extracción de la piedra de locura. En 1964 regresa a la casa paterna. Pizarnik ya era una de las voces poéticas más importantes de la Argentina.
pero era ella misma quien se encargaba de establecer contactos y de difundir su propia obra. Su relación con el trabajo y el dinero siempre resultó conflictiva. La beca Guggenheim que recibió en 1968 fue dilapidada, cuentan sus amigos. Era demasiado sensible y como ella decía en una de las cartas que están recogidas en mi correspondencia, no soy de este mundo. Eso se lo dice a Ostrov cuando ella está en París y está trabajando de oficinista para mantenerse y se encuentra cercada por ese mundo burocrático que no le corresponde en absoluto. Ella dice, yo no soy de este mundo. Y la verdad es que cuando te acercabas a ella, vos sentías la presencia de algo que no era de este mundo. Ella era la mensajera de otro mundo, realmente. Aun cuando el amado brilla en mi sangre como una estrella colérica, me levanto de mi cadáver y cuidando de no hollar en mi sonrisa muerta, voy al encuentro del sol. Desde esta orilla de nostalgia, todo es ángel. La música es amiga del viento, amigo de las flores, amigas de la lluvia, amiga de la muerte. La poesía de Alejandra va incorporando cada vez más a la muerte como protagonista. El padre murió a los 40 y tantos años y ella, esa muerte le afectó mucho. Yo me acuerdo lo que ella sufrió en aquel momento, que no sé si eso habrá tenido alguna influencia en su obra donde habla tanto de la muerte, porque ella habla mucho de la muerte. Incluso anuncia de alguna manera su suicidio, ¿no? Tendía más bien a lo oscuro, a lo tenebroso y desafiaba todos los poderes del optimismo, sobre todo del optimismo ingenuo. Teníamos grandes discusiones sobre el lugar de la esperanza en este mundo y ella era más bien bastante negativa en ese sentido, veía siempre la parte terrible y debo decir que como era muy lúcida, no se engañaba. En general, cuando veía las aristas de lo terrible avanzar, lo terrible verdaderamente avanzaba. En su vida eso es lo que ocurrió. El amor y la muerte serían los dos grandes temas. Y el tercer gran tema, la propia poesía, dentro de su poesía. Es una persona que ha insistido, que ha llenado sus poemas de reflexiones de búsqueda, de intensidad sobre la palabra poética, sobre cómo hacer o qué es el poema, y cómo el poema es parte de ella misma. En algún momento, en algún poema, Alejandra dice, hacer el poema con mi cuerpo. El mítico psiquiatra y psicoanalista Enrique Pichon-Rivière la atiende en su consultorio y se torna fundamental para la poetisa desde el aspecto intelectual. Pichon-Rivière no logra impedir los cócteles de pastillas ni su adicción a las anfetaminas que la acompaña desde la adolescencia. Ella tenía una enorme capacidad de escucha, que yo creo que había aprendido de sus terapeutas. Ella tuvo un tratamiento primero con Léon Ostrov y luego con Enrique Pichon-Rivière, que eran grandes psicoterapeutas. Y yo creo que ella aprendió, o quizás lo tenía instintivamente, y se recrudeció con ellos un instinto de entender lo que el otro decía y de colocarse en el lugar del otro. Y te lo decía, pero con una gran finura y con un enorme respeto a tu libertad. Yo creo que eso fue una de sus marcas distintivas como amiga que la hacen inolvidable. A los 32 años, abandona la casa paterna y se instala en un departamento de la calle Montevideo, que pasará a ser albergue de infinitas reuniones sociales y refugio de jóvenes poetas. Un día había invitado a una serie de gente y se suponía que Alejandra iba a cocinar. Y era la 1 de la mañana, eran las 2 de la mañana, eran las 3 y Alejandra seguía charlando, atendiendo, tratando de hacer de ama de casa, pero una catástrofe todo.
Entonces finalmente a las 3 de la mañana lograron, entre varios, llevarla a la cocina y había unos ravioles. Entonces ella dijo, bueno, ¿cómo voy a hacer los ravioles? Porque por supuesto no sabía hacer nada. Entonces, hablando por teléfono con un amigo a quien llamó a las 3 de la mañana, le dio las indicaciones, los puso y le dijo, mira, cuando suban, vos lo tenés que pinchar. Entonces, efectivamente subieron, lo llamó al otro y dijo, ¿cómo lo voy a pinchar si son como pancitas de bebé? Un poco todo eso tiene que ver con su absoluto desenganche con la realidad, que a mí me parece muy entrañable y muy lindo. En 1969 emprende un viaje a su París amado que la desilusionará profundamente. Ya no existían los cafés literarios que frecuentaba y la xenofobia avanzaba despiadada. Vuelve a Buenos Aires y publica Nombres y Figuras y Los poseídos entre las lilas. En 1970, un intento de suicidio la deja en coma y la somete a una lenta recuperación. Tras una serie de internaciones, el año siguiente resulta de gran productividad y publica El infierno musical. Ella quería que su vida no fuera vida, sino que fuera poesía. Hasta que llegó un momento en que, de alguna manera, la tensión hizo estallar su vida. Es decir, era una persona que no se atenía, ni recibía, ni aceptaba ninguna rutina, ninguna disciplina. De cada día quería ser una especie de pétalo de una flor extraordinaria y única. Hay otros poetas importantes que mueren y que no dejan así un legado, no son seguidos, no tienen seguidores, no tienen discípulos. La noche del 24 de septiembre de 1972, quizás quebrada por una de sus frecuentes depresiones, quizás por una dosis descontrolada de barbitúricos, Alejandra Pizarnik fallece en su departamento. En su pizarrón se encontraba escrito: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Cuando a mí me comentaron que se había suicidado, no me extrañó, por supuesto que yo sufrí mucho cuando supe, yo la quería mucho, en fin, entonces fue un gran dolor cuando supe que se había suicidado, pero lo temía un poco, porque era un poco carne de suicidio, Alejandra. Yo recuerdo unos versos donde ella decía, basta de formar fila para morir. Partir en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera.